Hola, buenas noches. Mi nombre es María Guadalupe Durán Ramírez. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este video corresponde al reto número 5, que lleva por nombre Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en el módulo de Protección Internacional en materia de derechos humanos. Mi asesor es el maestro José Luis Gano Esparza y la fecha de realización de este video es 4 de marzo del 2025. En esta ocasión, hablaré sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla Pacheco versus México, abordando los hechos del caso, ante el proceso ante la Comisión, el análisis de los razonamientos de la Corte y su importancia. Hechos del caso. El caso se centra en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en 1974 en el contexto de la Guerra Sucia, en México. Radilla Pacheco era un activista social y compositor, conocido por sus corridos con contenido político. Fue detenido en un retén militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y desde entonces se desconoce su paradero. La familia Radilla buscó justicia por décadas, pero en México no se logró un esclarecimiento ni sanción a los responsables. Ante la falta de respuesta del Estado, el caso fue llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la denuncia y analizó el caso. Determinó que el Estado mexicano violó los derechos fundamentales y no garantizó justicia a la familia Radilla. En 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la falta de cumplimiento de sus recomendaciones por parte de México. Razonamiento de la Corte Interamericana. En su sentencia del 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que México era responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, y esto violó varios derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la libertad personal en su artículo 7, el derecho a la integridad personal en su artículo 5, artículo 4, derecho a la vida, artículos 8 y 25, el derecho a las garantías judiciales y protección judicial. La Corte señaló que el uso del foro militar para investigar violaciones a los derechos humanos es incompatible con los estándares internacionales, lo que marcó un precedente clave en México. Su importancia y trascendencia de esta sentencia es un referente fundamental en la lucha contra la impunidad en casos de desaparición forzada. Sus efectos incluyen la restricción del foro militar en México para casos de violaciones de derechos humanos, el impulso a reformas legales y políticas públicas sobre desapariciones forzadas, así como la obligación del Estado de reparar el daño a las víctimas y a garantizar la no repetición. Gracias a este caso, se fortaleció la protección de derechos humanos en el país y en la región. Las fuentes en las que me basé para este trabajo es el caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el resumen del caso. Además, la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, en la Organización de los Estados Americanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el caso Radilla Pacheco y reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, consecuencias de su nuevo contexto, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esto podemos ver que la sentencia del caso Radilla Pacheco versus México representa un parteaguas por la justicia y los derechos humanos. Gracias a este fallo, se han impulsado cambios legales que protegen mejor a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en México y a toda en América Latina. Con esto doy por concluido este trabajo, no sin antes agradecerles su atención y deseándoles muchísimo éxito. Hasta luego, gracias.